¿Qué pensarías si te dijera que el rey más rico y sabio de la historia, una figura cuya fortuna hoy sería casi incalculable, podría no haber existido, al menos no como la Biblia nos lo cuenta? Su nombre, Salomón, es sinónimo de opulencia, sabiduría y un poder casi divino. Un monarca que, según las Escrituras, gobernó una edad de oro, construyó un templo legendario para Dios y recibió tributos de todo el mundo conocido. La Biblia pinta el retrato de un emperador glorioso. La arqueología, en cambio, nos devuelve un silencio casi absoluto. No tenemos ni una sola inscripción monumental con su nombre, ni un palacio que podamos señalar como suyo sin lugar a dudas, ni registros de otros imperios que confirmen su grandeza. Así que vamos a separar la leyenda de los hechos para intentar descubrir quién fue realmente Salomón. ¿Un emperador de talla mundial o el protagonista del mito fundacional más exitoso de la historia? Para entender el rompecabezas, primero hay que conocer la leyenda. Y la historia de Salomón, tal como se cuenta en los libros de Reyes y Crónicas, es una epopeya de intriga palaciega, favor divino y una magnificencia que desafía la imaginación. Él no era el heredero obvio. Su padre, el rey David, tuvo hijos mayores, pero fue Salomón, el hijo de Betsabé, quien fue elegido para el trono. Su ascenso al poder fue de todo menos pacífico. Tuvo que desactivar un intento de golpe de estado de su propio hermano, Adonías, que se había aliado con pesos pesados del reino. Pero con astucia política y el apoyo clave del profeta Natán y su madre, David actuó con una rapidez fulminante, ordenando que Salomón fuera ungido rey antes de morir. Una vez en el poder, Salomón no perdió el tiempo y consolidó su autoridad de forma implacable. Ejecutó a su hermano Adonías, a su general Joab y a otros rivales. Se aseguró de que nadie pudiera toserle. Pero la fama de Salomón no vendría de la fuerza, sino de su increíble sabiduría. La historia cuenta que, en un sueño, Dios le ofreció lo que quisiera. Y el joven rey, en vez de pedir riquezas o una larga vida, pidió un corazón que sepa escuchar para gobernar con justicia. A Dios le gustó tanto esta humildad que no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también todas las riquezas y el honor que no había pedido. Esa sabiduría quedó inmortalizada en el famosísimo juicio de las dos madres. Cuando dos mujeres llegaron ante él, ambas reclamando al mismo bebé, Salomón dio una orden que heló la sangre de todos, que partieran al niño en dos con una espada y le dieran una mitad a cada una. La verdadera madre, horrorizada, renunció a su hijo con tal de salvarle la vida. La impostora, en cambio, dijo que le parecía justo. Con este golpe de genialidad psicológica, Salomón descubrió a la madre real, y su reputación se disparó por todo el mundo. Con el reino en paz y su sabiduría aclamada, Salomón se lanzó al proyecto que lo definiría para siempre: la construcción del primer templo en Jerusalén. Su padre, David, había acumulado los materiales y tenía el deseo, pero se le prohibió construir la casa de Dios por ser un hombre de guerra. Salomón, el rey de la paz, sería el elegido. Hizo una alianza estratégica con Hiram, el rey fenicio de Tiro, quien le proveyó madera de cedro del Líbano y los mejores artesanos. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron en el monte Moriah. Se dice que las piedras se tallaban en las canteras para que en el lugar de la construcción no se oyera el ruido de los martillos. El interior fue revestido de oro puro y a la entrada se levantaron 2 columnas de bronce gigantes, llamadas Jaquín y Boaz. Esto no era solo un edificio, era la morada de Dios en la tierra, el corazón político, religioso y económico de Israel. Su riqueza era tan legendaria que se decía que hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras. Su fama atrajo a la misteriosa reina de Saba. Su visita no fue un simple acto de cortesía, fue una misión diplomática y comercial de altísimo nivel. Llegó con una caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas para poner a prueba a Salomón con acertijos.
Él los resolvió todos, y la reina, asombrada, admitió que lo que veía superaba de lejos todo lo que había oído. Este encuentro selló alianzas que consolidaron a Israel como una potencia en el mapa internacional. Un rey sabio, un constructor monumental, un magnate del comercio. Esta es la figura imponente que nos deja la tradición. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a excavar? Aquí es donde el mito de Salomón choca de frente con la realidad, y la historia se pone interesante. El problema es simple y a la vez profundo. Para un imperio de esa magnitud, los arqueólogos esperarían encontrar pruebas por todas partes. Inscripciones glorificando al rey, palacios imponentes, ciudades fortificadas, archivos administrativos, y lo que es más importante, esperaríamos que los imperios vecinos, como Egipto o las ciudades de Mesopotamia, mencionaran en sus registros a un rey tan poderoso. Pero en el siglo X a.C., la época en la que supuestamente reinó Salomón, el registro arqueológico guarda un silencio desconcertante. No existe ni una sola inscripción de la época que mencione el nombre Salomón. Jerusalén, que debería haber sido una capital imperial deslumbrante, parece haber sido un centro de poder, sí, pero mucho más pequeño de lo que la leyenda sugiere, más como la capital de un pequeño reino o un cacicazgo regional. ¿Y su obra cumbre, el templo? No queda ni un solo rastro. Fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., y las construcciones posteriores sobre ese mismo lugar, el Monte del Templo, un sitio sagrado para varias religiones, hacen que cualquier excavación a gran escala sea prácticamente imposible. Esta ausencia de evidencia directa ha provocado una de las mayores divisiones en la arqueología bíblica. Este vacío de pruebas ha encendido un debate brutal entre dos bandos, los maximalistas y los minimalistas. Los maximalistas, aunque no se toman la Biblia al pie de la letra, creen que contiene un núcleo histórico real. Se aferran a una famosa máxima en arqueología: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Argumentan que las pruebas simplemente no sobrevivieron al paso del tiempo o que todavía no las hemos encontrado. Señalan hallazgos indirectos, como puertas monumentales con un diseño muy similar en las ciudades de Hazor, Megiddo y Geser, lugares que la Biblia dice específicamente que Salomón fortificó. Durante años estas puertas fueron consideradas la prueba reina del reino salomónico. Pero en la otra esquina, la escuela minimalista, con figuras como el arqueólogo Israel Finkelstein, ofrece una visión completamente distinta. Usando datación por radiocarbono, Finkelstein y su equipo argumentan que esas famosas puertas y palacios no son del siglo X a.C., sino que se construyeron casi un siglo después, en tiempos de la dinastía Omrida, en el reino del norte de Israel. Para ellos, la historia de un gran imperio unificado bajo David y Salomón es una creación literaria posterior, una especie de precuela gloriosa escrita siglos después, quizás por reyes como Josías de Judá, para forjar una identidad nacional en un momento de crisis. Desde esta perspectiva, si Salomón existió, no fue un gran emperador, sino, como mucho, un jefe tribal que gobernaba un territorio modesto, y cuya fama fue exagerada masivamente por generaciones futuras. Pero justo cuando crees que el caso está cerrado, la tierra arroja otra sorpresa. Excavaciones recientes en Tel Motza, a pocos kilómetros de Jerusalén, han desenterrado los restos de un templo del siglo IX a.C. Algunos arqueólogos señalan que su arquitectura tiene similitudes sorprendentes con la descripción bíblica del templo de Salomón. Esto no prueba que el templo de Salomón existiera, pero sí nos dice que el plano, descrito en la Biblia, formaba parte de los estilos arquitectónicos de la época en esa región. Cuando hay un vacío de pruebas, tienden a aparecer teorías aún más audaces y fascinantes. Una de las más controvertidas, popularizada por el historiador Ralph Ellis, sugiere que Salomón podría no haber sido un rey hebreo.
La teoría propone que el rey Salomón de la Biblia es en realidad una figura compuesta, basada en parte en el faraón egipcio Shoshenq I, quien también gobernó en el siglo X a.C. y de quien sí tenemos registros de campañas militares por la zona de Canaán. Es una perspectiva minoritaria que intenta explicar la inmensa riqueza y los proyectos de construcción atribuidos a Salomón, alineándolos con el poder real de un faraón. Y más allá de la historia, la figura de Salomón creció hasta adquirir proporciones míticas. Su legendaria sabiduría se transformó en un dominio sobre las artes ocultas. Textos de magia medievales, como la famosa Llave Menor de Salomón, no lo describen como un rey, sino como un hechicero increíblemente poderoso que poseía un anillo con un sello divino, capaz de invocar y controlar a 72 demonios para que construyeran su templo y le sirvieran. Esta faceta esotérica, aunque puramente legendaria, nos muestra cómo su personaje se convirtió en un lienzo sobre el que se proyectaron ideas de poder, conocimiento y control sobre las fuerzas invisibles. Al final, nos quedamos con dos Salomones: el monarca de la fe, un pilar de la cultura que ha inspirado a millones durante 3 milenios, y el Salomón de la historia, una figura escurridiza que se esconde en las sombras de la arqueología, desafiándonos con su silencio. El debate está lejos de terminar. Cada nuevo hallazgo, cada nueva datación, añade una pieza a este rompecabezas increíblemente complejo. La historia de Salomón nos obliga a preguntarnos: ¿qué es la historia? ¿Es solo lo que podemos tocar y probar? ¿O también incluye las narrativas poderosas que dan forma a civilizaciones enteras? Quizás la verdadera sabiduría de Salomón no está en sus tesoros o en su templo, sino en la conversación que su historia sigue provocando 3000 años después. Es un enigma que nos fuerza a confrontar los límites entre la fe y la evidencia, entre el mito y el hecho. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas? ¿Fue Salomón un gran emperador cuya gloria simplemente se perdió en las arenas del tiempo? ¿O fue el mito más grande y exitoso de la historia, creado para forjar la identidad de un pueblo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje entre la historia y la leyenda, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los grandes enigmas del pasado.